Muy buenas tardes con los presentes. Hoy es la tercera sesión y última de este pequeño programa de conferencias que está presentando el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAP, INAC. Y antes de darle pase a nuestro ponente, vamos a darle el pase al licenciado Daniel Castillo Benítez, quien dará las palabras de bienvenida. Es grato poder saludarles en esta ocasión y darle la bienvenida también a Lucía Watson, que está participando como ponente. Da gusto cuando los alumnos toman la iniciativa. Me siento contento porque ya es como pasarle la posta en las inquietudes que tenemos en cuanto a las actividades de arqueología. Desde ya les saludamos y también les damos la bienvenida en nombre del rector de la Universidad Policarpio Chauca y también del director del Instituto de Investigaciones de Arqueología y Antropología, INAC, que es nuestro director, el doctor Alex Pinzón Chungo. Bienvenidos a este espacio del compartir conocimientos. Interesante el tema que se va a tratar hoy, ya que los chicos tienen mucho para poder aprender. Bienvenidos y adelante. Bien, antes de darle el pase, doctora, voy a leer las hojas de vida. Bueno, la doctora Lucía Watson Jiménez es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2016. Recientemente ha publicado su libro Los fardos de Ancón, una perspectiva bioarqueológica de los cambios sociales de la costa central del Perú, 800 después de Cristo a 1532 después de Cristo, por el British Archaeological Records en el año 2019. Es miembro del grupo de investigación internacional ORUS. Tiene más de 10 años de experiencia en investigaciones bioarqueológicas, principalmente en Perú, y ha sido miembro del equipo peruano de antropología forense. Actualmente es codirectora del proyecto Momias como Microcosmos y profesora contratada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del mismo modo, el doctor Andrew Nelson, doctor en antropología por la Universidad de California en 1995, ha sido merecedor de una serie de reconocimientos por su destacada labor docente. Posee más de 25 años en la dirección de proyectos de investigación bioarqueológica, destacando entre ellos el desarrollo de una base de datos digital de fardos funerarios. Su trabajo se puede evidenciar en los más de 51 artículos publicados en revistas arbitradas, 25 publicaciones en libros académicos y su más reciente publicación, Life That Burial Practice During that Inca Occupation of Farfán and Peru North Coast, en el año 2020, por India Special Publishing. Actualmente es director del proyecto Momias como Microcosmos y jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Le doy pase, doctora Watson. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir las investigaciones que venimos realizando en el marco del proyecto Momias como Microcosmos que dirige el doctor Andrew Nelson y que yo codirijo aquí en la Costa Central, además de compartir también los trabajos que he venido realizando, o que realicé, mejor dicho, en el marco de mi tesis doctoral en la necrópolis de Ancón. El día de hoy voy a hablarles sobre los fardos funerarios de la costa central del Perú, de entre el 1100 después de Cristo y el 1532 después de Cristo, empleando escaneos tomográficos computarizados. Es importante para mí decir, en primer lugar, que este trabajo de investigación que hoy les presento es resultado de un trabajo en equipo. Cada una de las personas que está mencionada en este PowerPoint, como también cada una de estas instituciones, han hecho posible que el día de hoy tenga algo que compartir con ustedes. Esa es la primera cosa que quiero decirles. La segunda cosa que quisiera decirles es hacerles presente por qué empleando escaneos tomográficos computarizados. Vamos a ver más adelante cómo esta técnica resulta no solo no invasiva, no destructiva, sino que además es la salida
a poder realizar investigaciones en bultos funerarios bien conservados. En la actual normativa del Ministerio de Cultura del Perú ya está establecido que los fardos funerarios no deben abrirse, deben mantenerse en su integridad como contexto. Entonces, esta es también una propuesta metodológica para poder abordar estudios y desarrollar investigación de este tipo de materiales. ¿Ok? Entonces, voy a dar inicio desde la perspectiva de la arqueología propiamente, ¿no? Asumiendo que estos cambios y continuidades en las tradiciones funerarias son materializaciones de aspectos simbólicos, políticos, sociales y económicos de las sociedades del pasado, vamos a entender que los factores externos como un imperio o nuevos modelos de organización social deberían o podrían ser vistos en el cambio o no de los fardos funerarios. Cuando estamos hablando del fardo, estamos hablando de un tratamiento ante la muerte. Por ende, es algo en extremo delicado para pensar de que siguen simplemente tendencias o modas, ya que estos responden a aspectos de la cosmovisión y simbolismos de la gente propiamente. En ese sentido, el día de hoy vamos a hablar de tres sitios. Uno es la necrópolis de Ancón, es el grupo Chancay. El otro corresponde al grupo Ishma, el cual va a estar representado por Pachacamac, uno de los oráculos más importantes de la costa central del país, y Huaycán de Pariachi, también ubicado en el Valle de Rímac. Como vamos a darnos cuenta, estos son dos grupos o dos sociedades, la Chancay y la Ishma, correspondientes al intermedio tardío o horizonte tardío, es decir, entre el 1100 después de Cristo y el 1532 después de Cristo. Vamos a aproximarnos, en la medida que el material nos lo permita, a su organización social y podremos estudiar las brechas de desigualdad social que se van a ver materializadas en este tratamiento. La metodología que vamos a emplear es análisis y reconstrucciones 3D de escaneos tomográficos computarizados. Tenemos que tener en claro qué cosa es un fardo. Un fardo no es lo mismo que decir una momia. Cuando hablamos de momia, estamos hablando de la manipulación directa al cuerpo, ya sea artificialmente o ya sea de manera natural que se preserva este cuerpo. Pero cuando hablamos del fardo, estamos hablando del cuerpo del muerto, cuerpo al cual se le va a envolver en una serie de capas textiles, se le va a colocar un relleno, se le va a elaborar soportes. Estamos hablando entonces de una unidad que nos va a dar información, no solo cultural, sino también biológica. A lo largo del territorio peruano, en lo que he podido hacer seguimiento de las publicaciones, de dónde se han reportado o encontrado fardos, los pueden ver aquí en el mapa, vamos a darnos cuenta que hay un grupo bastante fuerte, publicaciones de la costa central, algunos casos aislados de Ica, de Moquegua y también de la zona donde ustedes están. Sin embargo, cabe mencionar que la no publicación no implica la ausencia del material. Muchas veces los hallazgos fortuitos quedan en la noticia de periódico, de televisión y no llegan a concretarse en un artículo. Entonces, la no publicación no implica necesariamente la no existencia. A pesar de ello, ¿qué es lo que podemos decir con lo que se ha publicado a la fecha? Claramente no hay una norma única de elaboración de fardos en los Andes, son variados, incluso dentro del mismo sitio. No todos los individuos enfardelados fueron momias, y ese es otro punto importante que debe quedar en claro. Y no es posible plantear un origen único o común en relación a este tipo de tratamiento funerario. No podemos decir que todos los fardos se originaron de Paracas y de ahí se fueron desarrollando, no es el caso. Ahora bien, la muestra de la cual voy a compartir el día de hoy corresponde a 29 fardos de Ancón, 18 de Pachacamac y 9 de Huaycán de Pariachi, de Rímac. ¿Cuál es la metodología de estudio? Nosotros cuando vamos a campo como arqueólogos nos encontramos con contextos funerarios. No todos estos son fardos, algunos son esqueletos, otros son fardos en muy mal estado de conservación, que ya el fardo como tal no se ha conservado.
Entonces, lo que tenemos en la muestra de la excavación del año 2015, por ejemplo, en concreto, se recuperaron 100 contextos funerarios. De estos 100 contextos funerarios, solo 72 eran fardos. Se pudo estudiar de manera directa 54 de ellos, es decir, ver cómo estaban, el estado de conservación, el envoltorio. Se pudo radiografiar 28. Se hizo una selección a partir de los criterios de observación externa y finalmente, en una muestra mucho más pequeña, se realizó el escaneo tomográfico computarizado de 18 de ellos. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este proceso? Esto es un proceso de selección. Este proceso de selección nos va a permitir optimizar tiempo y recursos económicos. Claramente, hacer un escaneo tomográfico tiene un costo, porque lo debes someter a una clínica, bueno, salvo que tengas algún acuerdo con la clínica que tenga el tomógrafo, esto implica un pago por fardo. Mientras que el empleo de rayos X es un alquiler que uno puede alquilarlo durante todo un día y someter a rayos X la mayor cantidad de material. De esta manera se permite hacer una suerte de muestreo para luego proceder al escaneo tomográfico. Ahora, ¿cómo se trabaja con el tema de los rayos X? Asumiendo el fardo como un área de trabajo, hacemos una suerte de cuadrícula. De tal manera vamos registrando de forma secuencial y ordenada a lo largo de esta cuadrícula, generando una serie de mosaicos, como ven aquí. Estos mosaicos se van a integrar en una sola imagen. Y esto nos va a permitir la visualización de lo que hay al interior del fardo. Cuando hacemos el escaneo tomográfico, lo que hacemos es llevar el fardo a la clínica. Ponemos el fardo con mucho cuidado, como pueden ver, hay toda una preparación y un soporte, y sobre eso se realiza el escaneo. El material que vamos a obtener son archivos DICOM, que nosotros lo analizamos virtualmente, así como en esta reunión en la cual estoy compartiendo con ustedes. Nosotros tenemos sesiones interdisciplinarias. Aquí pueden ver, aparte del equipo trabajando, está Sarita Fuentes, que es la bioarqueóloga de Pachacamac, Joe Montley, que doctora en aspectos de tafonomía, Lauren Poeta, que investiga el tema de los subadultos, Andrew Nelson, el director del proyecto, y Denise Pocio Scott, la directora de Pachacamac. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar desde su experiencia, desde su visión. Este tipo de trabajo requiere la presencia del arqueólogo del sitio, que sabe qué es lo que se encuentra en el sitio y tendrá la facilidad de identificar y ver elementos que de otra manera se pasarían por alto. Como también se requiere la experiencia del antropólogo físico, que podrá ver los restos óseos y podrá darnos información del perfil biológico del individuo, ya sea el sexo, la edad al momento de muerte, o incluso si hubiese alguna irregularidad o patología o lesión o trauma. Todas esas cosas permiten tener un alcance integral en este estudio virtual. Cabe mencionar también, como dice aquí abajo, la distancia física, no social, y la investigación no se detiene, y es que tener toda esta información en un soporte virtual facilita compartir la información y difundirla entre las diferentes partes. Aquí les he traído una reconstrucción del video, que es un ejemplo de lo poderoso que puede llegar a ser esta herramienta en cuanto a visualización de imagen. Este es el caso de un individuo adulto del santuario de Pachacamac, que se encuentra con una lesión, como pueden ver, perimortem, en la zona frontal. Básicamente es evidencia de violencia interpersonal. Podemos ver incluso detalles de la lesión y la posición del cuerpo bastante atípica, porque se encontraba atado con los brazos hacia atrás, como si hubiese estado sometido. Otra cosa poderosa que vale la pena mencionar con el escaneo tomográfico es que permite aislar elementos, como pueden ver aquí, y poder enfocarnos en aquellos que son objeto de nuestro interés específico. En este caso vemos una vista oclusal de la mandíbula y una vista lateral derecha del cráneo. Nosotros, como proyecto Momias como Microcosmos,
No somos el primer grupo o primeros investigadores que van a emplear las tomografías para hacer estudios. Ya desde el año 1977, Lewin y Harwood Nash van a hacer un escaneo tomográfico a una momia egipcia del Museo Royal Ontario. Los primeros estudios, sin embargo, de escaneos tomográficos van a estar orientados a ver la validación entre lo que se va a ver en rayos X y el escaneo tomográfico. Recordemos que el inicio de la computación de la tomografía no va a tener la calidad que hoy en día tiene. Ustedes aquí en esta imagen pueden ver una reconstrucción del año 85 versus una de mis reconstrucciones del año 2016. Claramente, máquinas más poderosas, softwares y capacidades nos permiten hacer otro tipo de reconstrucciones. Las examinaciones del potencial uso del escaneo tomográfico computarizado en campos de paleopatología fue otro de los temas de gran interés al inicio de estos primeros trabajos. Recordemos que gran parte de las personas que van a introducir esta técnica de estudio corresponden principalmente a médicos. Es a partir del año 85 que se van a empezar a incrementar publicaciones enfocadas en la descripción de la técnica de momificación, artefactos, preservación y paleopatologías. Aquí hay un resultado de un pequeño trabajo que hice de acopiar todos los trabajos hechos con escaneos tomográficos con material del área andina. Lamentablemente, como vamos a ver aquí, muchos de estos corresponden a muestras aisladas, una momia, 4 fardos, o en el caso del Decider, si bien habla de 20 fardos, solo uno de ellos es específicamente de Perú. Quiere decir que no tienen una mirada bioarqueológica ni poblacional, mm, ni siquiera osteobiográfica. Tienen un enfoque completamente de orientación médica, ¿no? En ese sentido, el grupo Horus, ya desde el año 2013, empieza a trabajar en el área andina, si bien con una pregunta médica, que es el origen de la arteriosclerosis, empieza también a desarrollar perspectivas de análisis bioarqueológicas. Uno de esos trabajos es el que lidera la doctora Sutherland en la publicación del año 2014, en la cual involucra una muestra de 51 fardos de la costa central. Otra muestra importante y un trabajo que ya nace desde una perspectiva bioarqueológica es la del proyecto Momias como Microcosmos que dirige el Dr. Nelson. Este proyecto ya viene con una pregunta donde se va a integrar la parte contextual, la parte arqueológica, como también la parte biológica. Bueno, vamos a empezar entonces con la muestra de Ancón. Es una necrópolis. El área funeraria principalmente tiene ocupación del 800 al 1532 después de Cristo, aunque los fardos de los cuales voy a hablar corresponden principalmente al grupo Chancay, que esto es entre el 1100 y el 1532 después de Cristo. Vamos a ver unos fardos aquí. Esta es una caracterización de Reis y Stubel que el doctor Kaulik ubica como horizonte medio. Vemos que tienen una falsa cabeza. El cuerpo del individuo muerto se encuentra aquí, en el corpus del fardo. Sin embargo, en el caso Chancay, vamos a ver que todos estos elementos de antropomorfización se van a eliminar. Son textiles llanos con bandas simples. Y en el caso del horizonte tardío se va a mantener esta tradición, lo que hace muy difícil poder diferenciar a priori que sea un fardo chancay o que sea un fardo inca. De la muestra de Ancón tuvimos 6 hombres, 8 mujeres, 15 subadultos. Si bien vamos a ver que la mitad, bueno, más de la mitad de la muestra corresponden a subadultos, esa es una tendencia normal en las poblaciones prehispánicas. Lo que es interesante es ver que es una muestra equitativa que va a tener presencia tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo se va a construir este fardo? Lo que tenemos aquí es un individuo, el cuerpo del individuo desnudo, normalmente no tiene ropa, el cual está cubierto en su totalidad por una suerte de capa textil a manera de núcleo central del fardo. A este núcleo central le van a colocar rellenos de algodón, materiales de baja densidad como hojas, semillas, dando forma al fardo.
y sobre esta se va a colocar la capa textil exterior con los cordones, como pueden ver en esta imagen, a manera de estructura del bulto mortuorio. En cuanto a la reconstrucción del ritual, podemos ver que no hay una norma estandarizada, no todos los fardos son iguales. En general, podemos decir que no recibió momificación artificial, aunque los individuos de muy alto estatus sí tuvieron pintura facial roja relleno de algodón en ojos, nariz y boca, y en algunos casos incluso habrían llegado a tener piezas de metal en la boca. ¿Ok? La posición del cuerpo es variada. En la época Chancay, lo predominante va a ser individuos adultos en posición flexionada y los subadultos en posición extendida. Unos casos muy especiales y atípicos lo va a tener el individuo femenino en posición sedente y algunos subadultos arrodillados. La cantidad de cuerpos al interior del fardo también es distinta, no es siempre un cuerpo por fardo, vamos a ver 2 cuerpos, incluso 3 cuerpos incompletos o fardos sin cuerpo. En caso del ajuar o de las ofrendas mortuorias, hemos podido notar que para la muestra de Ancón sí hay una diferencia de trabajo basada en el sexo biológico del individuo, siendo las mujeres las que suelen tener elementos de preparación textil, a diferencia de los hombres que suelen tener algún tipo de elemento vinculado a la pesca. También tenemos una gran cantidad de fardos sin ofrendas. ¿Qué podemos decir sobre lo que hemos visto del grupo de Ancón con base en el escaneo tomográfico computarizado? Básicamente, estos estudios nos va a permitir adentrarnos en el modo de vida y muerte de los individuos enterrados en la necrópolis. Hemos visto esta diferencia del trabajo y su organización laboral con base en la edad y el sexo. Se pudo llegar incluso a definir hasta 3 niveles sociales que habrían compuesto este grupo local. Sin embargo, no se observa recurrencia en las ofrendas y o ajuar colocado al interior de un fardo, ni es posible establecer una norma rígida en función del sexo o edad del individuo. Es decir, que no podemos decir todas las mujeres tienen esto y todos los hombres tienen esto o todos los niños tienen esto. No es el caso. La construcción del fardo como tratamiento funerario, por lo que vamos a notar, es la norma para enterrar el cuerpo. No se trata entonces de un tratamiento para una clase o un sector privilegiado de la sociedad, es el tratamiento que se hace de forma general para todos. Las ofrendas dispuestas al interior del fardo son personalizadas y no son hechas para el ritual de la muerte, sino que muchas de ellas ya habrían sido usadas en vida, por lo tanto estarían reflejando las actividades o roles que desempeñaron estas personas, o al menos las que quisieron materializar al momento de su muerte. En el caso del grupo Chancay, se observa un mayor repertorio de formas de lo envoltorio exterior. Esto va a coincidir con un momento de establecimiento de grandes circuitos de intercambio. Recordemos que esta es una bahía, son pescadores que a la fecha siguen como pescadores artesanales. Y esto también se va a ver reflejado en los análisis de materias primas asociadas a las ofrendas funerarias. Lo que hemos notado ahí es de que las diferentes ofrendas materias primas tienen una única forma de producción de tecnología. Por ende, lo que vamos a ver es de que hay un gran flujo de intercambio y de conexión, de intercambio de productos y de conexiones con diferentes partes de los Andes centrales. A su vez, esta diversidad nos indica que la organización social no requiere la estandarización en el tratamiento del cuerpo y o fardo ante la muerte, pero sí implica una simplificación de ornamentos exteriores y la ausencia de características antropomorfas al exterior del fardo, por lo que se podría sugerir la necesidad de no remarcar las brechas de desigualdad ante la muerte. Todo ello sugeriría que el grupo Chancay no tendría necesariamente grandes brechas de diferencias sociales, pero sí la necesidad de resaltar las características individuales del muerto al interior del fardo. Ahora vamos a entrar a Pachacamac, que es en sí un sitio complejo,
por su naturaleza de oráculo central, permitió la presencia de personas de diferentes zonas, no solo del Valle del Lurín, sino incluso intervalle, a manera de peregrinos, si se quiere ver aquí. La muestra de la cual les voy a hablar el día de hoy corresponde a aquellas que fueron recuperadas en el sector 3, que es la zona monumental de Pachacamac. El material de esta zona es contemporáneo al de Ancón, que les acabo de hablar, que es el grupo Ishma, estaría ubicado entre el intermedio tardío y el horizonte tardío, incluso primeros años de la colonia. La muestra de 18 fardos estuvo compuesta por 5 hombres, 4 mujeres, 8 subadultos y uno no definido, como pueden ver aquí. A pesar de haberse encontrado en núcleos de entierro, cada uno de los fardos tiene características propias y peculiaridades, a pesar de ser parte del mismo contexto de entierro. La posición de los cuerpos mantiene la relación que se vio con la muestra de Ancón, los individuos adultos en posición flexionada, mientras los subadultos en posición extendida, algunos de ellos desarticulados. Una práctica que pudimos ver que es atípica, si se quiere, no es común, es el retiro de la cabeza exprofeso de los fardos. El ajuar fue un poco menos variado que lo observado en Pachacamac. Recordemos que si bien estamos ante el oráculo central, no estamos trabajando los muertos que están al interior de los templos o próximos a la zona ceremonial misma. Está en lo que sería las afueras o lo que sería extramuros del sitio de Pachacamac. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que hemos podido ver? La estructura básica de la construcción del fardo guarda elementos en común con los fardos de Ancón. Esto es la disposición del cuerpo desnudo del muerto, la preferencia de la posición flexionada en el caso de los adultos y extendida para subadultos, y un primer envoltorio textil a lo que constituiría el núcleo del fardo para un posterior relleno de algodón y capas de envoltorio textil exterior. El ajuar, en el caso de los fardos de Pachacamac, no permite adentrarnos a plantear afirmaciones de división de trabajo con base en el sexo del individuo. Esto está en gran medida determinado por el contexto del sitio y de la muestra misma. Se puede visualizar prácticas de tratamiento funerario atípicas dentro de la muestra. Se observa un repertorio variado de tipo de envoltorio y características específicas. Número de capas de envoltorio, ajuar y elementos estructurales no son iguales entre fardo y fardo. Esto pensamos puede responder a la naturaleza del sitio, que al ser un principal santuario o oráculo, como les decía, está recibiendo gente de diferentes partes. La aproximación a las reconstrucciones de las diferentes identidades proyectadas en la muerte con base en los artefactos funerarios no puede entenderse en el caso de los fardos de Pachacamac al margen del contexto ritual y simbólico del sitio mismo, que va a favorecer la presencia de gente de distintos lugares e incluso el resultado de migraciones intra e intervalle. Y bien, el último sitio del cual les voy a hablar hoy es Huaycán de Payachi. Este es un sitio básicamente inca, ocupado entre el 1470 y el 1532 después de Cristo. Esta es una muestra un poco más pequeña de 9 fardos. Ninguno de ellos era masculino. Vamos a ver luego por qué. Tenemos uno femenino, 7 subadultos y uno no determinado. La mayor cantidad de ellos corresponde a individuos subadultos. La posición del cuerpo, manteniendo lo observado previamente, va a ser flexionado y extendido. Sin embargo, los fardos de Huaycán de Pariachi son principalmente contextos primarios, es decir, que el muerto, una vez ya ocurrió su deceso, se le va a recibir el tratamiento mortuorio correspondiente, aunque se observó un fardo de carácter secundario. La mayoría de estos fardos que hemos visto han sido encontrados como ofrendas constructivas en el sitio o de abandono de espacios arquitectónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de Ancón o de Pachacamac, no son parte de un cementerio propiamente.
no es un área de uso funerario, sino que han sido ofrendas puestas vinculadas con algún elemento arquitectónico, ya sea de construcción o de cierre. Esto podría explicar por qué la presencia o la selección intencional de cuerpos de individuos subadultos. Las ofrendas funerarias fueron muy limitadas, básicamente han sido cerámicas, miniaturas, maíz, material orgánico, laulacomia ater, que es un tipo de concha o molusco, y tupus. La naturaleza del contexto podría explicar en ese sentido el por qué tenemos individuos femeninos y subadultos que suelen ser los grupos de sexo y grupo etario predominantes principalmente para este tipo de ofrendas o entierros. ¿Qué conclusiones podemos llegar con todo esto? Ya un poco para ir cerrando. Primero, hemos visto que el escaneo tomográfico es una herramienta poderosa para el análisis de fardos funerarios, preservando el contexto. Como se habrán dado cuenta, en ningún momento se procedió ni a la apertura ni a la destrucción del fardo. Todo lo contrario, es un método no invasivo, no destructivo. Esto también responde a principios éticos de cuidado del cuerpo, además de lo exigido ahora en el reglamento por el Ministerio de Cultura. La data obtenida de Ancón, Pachacamac y Huaycán de Pariachi es un punto de partida para entender diferentes aspectos de cada una de estas sociedades. Cada uno de estos fardos van a preservar las identidades de las personas que han sido contenidas ahí y en esa medida tienen una ventana para entender formas de organización social. Es, es un primer ingreso de investigación, si se quiere. El tratamiento funerario de las sociedades tardías costeras entre el 1100 después de Cristo y el 1532 después de Cristo, vamos a ver que la norma es que se enfardele al cuerpo. Esto quiere decir que no necesariamente responde al estatus social elevado del individuo que lo está conteniendo. En términos de estructura de fardo, parece mantener elementos en común, aunque cada uno observa una variabilidad en el tratamiento exterior del fardo, según el lugar de la procedencia de la muestra. El ajuar es variado al interior de la muestra de cada sitio, por lo que se piensa que se estarían enfardelando con objetos que no fueron elaborados ex profeso para la muerte, y que muy probablemente tendría como función materializar alguna de las identidades del difunto. En los casos observados, la presencia del Imperio Inca en la costa central no va a implicar un cambio en la tradición funeraria regional, va a mantener las diferencias sociales de los grupos locales. Es decir, hay una relación es entre élites, pero no se está imponiendo necesariamente un cambio en el ritual mortuorio. Vemos en ese sentido que la construcción del fardo trasciende a simplemente el tratamiento del cuerpo, se va a enmarcar en una cosmovisión del culto al ancestro, el rol político y económico que éste va a desempeñar en la sociedad. Por otro lado, los objetos considerados suntuarios y tratamientos funerarios exclusivos nos evidencian que las sociedades no tienen grandes brechas de desigualdad, todo lo contrario, tienen estrechas brechas de desigualdad social, lo cual se está materializando al momento de la muerte. Todo lo que les he venido hablando nos hace ver la necesidad de entender el ajuar funerario no solo como un marcador de clase social, o sea, no simplemente es entender el estudio del patrón mortuorio o tratar de dibujar estos patrones mortuorios para ver en la condición de la estructura social de estos grupos antiguos, sino también como un referente de identidad. En ese sentido, a este punto se requiere una relectura de lo que se ha observado, pero entendiéndolo ya desde perspectivas de identidades y valores simbólicos, que esto ya es otro paso en la siguiente etapa de investigación. Y bueno, este trabajo se ha hecho gracias al apoyo del doctor Rabanilla de OsteoRey, que nos facilita los equipos de rayos X, la clínica Rezocentro en Lima, que nos da las facilidades para hacer los escaneos tomográficos del Museo de Sitio de Pachacamac, como también del Museo de Sitio de Ancón, el Museo de Sitio de Puruchuco, Arturo Jiménez Borja, el Ministerio de Cultura de Perú, el Animal Care Company, el Social Science and Humanities Research Council of Canada, que es el que patrocina estas investigaciones. Y bueno, el correo del doctor Nelson y el mío para cualquier comunicación que deseen tener con nosotros. Y bueno,
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Watson, por la información que nos trajo el día de hoy, que nos ha servido un poco más de conocimiento a nosotros, que la gran parte de aquí somos estudiantes, ¿no? Y nos van ayudando a formarnos como profesionales. Me parece que todo ha quedado claro. No hay ninguna pregunta por el público. En ese caso, estaría dándole pase al licenciado Daniel Castillo, quien podrá dar las palabras y agradecimiento por la asistencia y posteriormente le daré pase a la doctora Watson para que dé algunas palabras finales. Profesor. Bien, solo me resta agradecer la participación de la doctora Lucía Watson. Hemos podido asimilar conocimientos. Creo que la juventud está fresca a poder asimilar, absorber este tipo de conocimientos puntuales para el éxito profesional en su futuro inmediato. Bueno, solamente agradecer sus consideraciones para con los muchachos en esta universidad provinciana, pero que nos estamos esforzando día a día en dar lo mejor y mantener la calidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Castillo. Ahora sí, doctora Watson, no sé si tiene algunas palabras finales o algo que agregar. Pues yo quisiera en primer lugar felicitarlos. Sé que es una iniciativa de los estudiantes y eso habla muy bien de ustedes. Tuve un corto paso por Amazonas y considero de que es desde las provincias, como cita el profesor, que se debe impulsar esta creación, este estudio de las historias locales. Son ustedes los voceros y los responsables de hacer esta reconstrucción de su pasado regional para el fortalecimiento de su identidad local. Y desde esa medida es importante entender que las técnicas que se vienen desarrollando están al servicio de preguntas de investigación. Y estas preguntas de investigación son ustedes las que las van a plantear, las que las van a desarrollar, las que las van a guiar y orientar, porque son ustedes los que conocen la zona, los que conocen esas dinámicas sociales. Personas como yo estaremos siempre al servicio de ustedes para poder colaborar y poder tener herramientas que den pequeñas respuestas a un escenario más amplio y complejo. Y bueno, sin más, solamente agradecerles y desear lo mejor en sus investigaciones. Y bueno, la puerta está abierta para cualquier colaboración que se pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Watson, por el día de hoy y agradecer al público presente por asistir y ya nos estaremos viendo en los futuros eventos que vaya a realizar el INAC. Buenas tardes.